Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 13 de diciembre del 2024, esta vez en compañía de Sam. Espero que todos y todas estén súper bien. Hoy es ya nuestro último episodio del año, entonces vamos a hablar de los temas que han pasado las 2 últimas semanas. Primero con las 2 semanas que ha tenido Nueva República últimamente por distintos temas que ahorita vamos a abordar. El tema también de ganaderos y el proyecto de ley que presentó el gobierno de Rodrigo Chávez, así como los nombramientos de Arecep, el Banco Central, y Coprocom. Después de eso pasaremos a Pregúntele a Lucho, luego mejores y peores propuestas y terminaremos con Diputado del Año. Ok, entonces empezamos con el primer tema, que es Nueva República. Vamos con la Asamblea rechazó la moción de injerencia contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la incluía la petición de abandonar el organismo por el caso contra El Salvador, que es el caso que se donó mucho del caso de Beatriz, que había sido por un tema de un aborto que no se le concedió a una persona y fue un embarazo de alto riesgo para su salud. Y además era incompatible con la vida extrauterina y Beatriz no pudo haber tenido ese segundo bebé. Correcto, ese caso está debatiéndose ahorita en la corte, ya se realizaron las audiencias, entonces en este momento está la fase de deliberación. Está pendiente que la corte pues emita el fallo y entonces don Fariso Alvarado se le ocurrió presentar una moción de injerencia a la corte diciéndole, recuerden que no sé qué y que no sé cuánto, la Convención Americana dice que la vida es inviolable y que no sé qué y que no sé cuánto. De hecho ya esto lo mencioné en el último episodio en el que yo estuve, que la propia Sala Constitucional dijo que ni siquiera el derecho a la vida es inviolable, aunque la Constitución diga que es inviolable, que hay excepciones y que ya las tenemos, como por ejemplo la muerte en legítima defensa, etcétera, etcétera. Pero sí, entonces inicialmente esa moción la habían firmado Nueva República y el PUSC, casi que todo el PUSC. Al final solo la votaron a favor Nueva República y creo que fueron 2 diputados del PUSC, porque los otros se fueron del plenario para no votarla. Otros que la firmaron la votaron en contra. Y Dinora Barquero de Liberación, que fue la única liberacionista que la había firmado, retiró la firma antes de que se sometiera a votación y no estuvo tampoco en la votación. Entonces la moción quedó absolutamente rechazada. Hay mucha desinformación sobre este caso, Beatriz, en teoría de los 2 lados, pero en síntesis se resume de que es Fabricio de nuevo intentando mantenerse relevante en la agenda política nacional con el tema del aborto, porque es lo único que sabe hacer. Este tema, digamos, este caso no tiene mayores repercusiones a nivel de Costa Rica, salvo el que sería el de dejar en firme lo que ya existe en nuestro Código Penal desde hace décadas, que es el tema del aborto terapéutico, que es el único tipo de aborto que está reconocido en Costa Rica. Beatriz lo que necesitaba era un aborto terapéutico, se le negó, y porque en El Salvador todos los tipos de aborto están absolutamente prohibidos. Criminalizados. Exactamente, están criminalizados, aunque haya peligro para la vida de la madre, como era el caso de ella. Entonces, lo que la Corte está deliberando es si la prohibición absoluta del aborto, incluso de casos de peligro para la salud o la vida de la madre, como era el caso de Beatriz, son incompatibles con los derechos fundamentales que están en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, el impacto que eso vaya a tener a nivel de Costa Rica no va a ser una liberación del aborto, ni siquiera es un tema de los abortos en causales, como lo tienen ahora en Chile, que inclusive la propia ONU considera demasiado restrictivo. Hay un alto comisionado, un relator de la ONU que dijo
Sí, Chile tiene 3 causales, pero igual siguen siendo muy restrictivas. Y de hecho, casi Costa Rica va a evaluaciones internacionales en los foros de la ONU, que se someten a revisiones de todos los países europeos, más que todo, son como deshágase de esas restricciones que tiene el aborto, son demasiado estrictas. Totalmente. Pero bueno, ese es el tema con ese caso. La moción quedó absolutamente rechazada, lo que fue el primer indicio de una mala semana para Nueva República. Lo segundo fue que luego trascendió Diario Extra Público con información del Ministerio Público que Fabricio Alvarado tiene una causa penal abierta. Sí, que lo Y están investigando por un sí, presunto delito de abuso sexual contra una persona mayor de edad. no se saben mayores detalles del caso, ni quién es la persona denunciante, ni cuándo ocurrieron los hechos, ni nada. De hecho, Fabricio dice que él no conocía de la existencia de esa denuncia. El día que se dio a conocer todo esto, él salió del plenario con José Pablo Cibaja, que es el jefe de fracción de Nueva República. Y al parecer Nueva República en una reunión le pidieron, de hecho se enteraron cuando estaban en reunión de fracción, ahí fue cuando les llamaron a decirles como que tiene que decir usted al respecto. Y pues no ha pasado nada. Fabricio pidió libre esta semana como para ir a ver a la fiscalía a ver qué es lo que ha pasado, quién es la persona denunciante y todos los hechos. Sí, que en realidad él dijo que desconocía completamente la naturaleza y la denuncia como tal, y algo que comentábamos nosotros era que el mismo equipo de prensa había negado las solicitudes de declaraciones adicionales en el chat, bueno, y inhabilitaron, de hecho, la posibilidad de preguntas. Sí, porque se salió la noticia, entonces hubo varios de otros colegas que empezaron a pedir reacciones. El periodista respondió que ya las reacciones les habían dado, y cuando preguntaron que pero cuáles reacciones, el periodista de otro medio las mandó al chat. Y entonces borró el mensaje que esa persona había mandado y bloquearon el chat para que no puedan enviar mensajes quienes no sean administradores. Y el tercer elemento terrible para cerrar la fatídica semana para Nueva República fue el reportaje que publicó Central de Noticias Central de sobre Noticias 5G, Huawei, correcto, en el que se vio al diputado José Pablo José Cibaja, Pablo Cibaja haciendo en una doble aparente fiesta privada, persignándose para luego pegarse un doble jalonazo de vape, cuyo contenido desconocemos, y absolutamente alcoholizado al finalizar el evento. aunque él dijo que no estaba alcoholizado, pero Los videos aparentaban de que sí estaba alcoholizado porque le costaba medio. sí, como Entonces, estaba balanceándose. sí. Vale mencionar de que en el reportaje dijeron de que usó el vehículo oficial de la Asamblea Legislativa para irse. Eso no es correcto. En el video que ellos muestran se ve la placa del vehículo, y ese vehículo está registrado el nombre de la esposa de don José Pablo. Lo que José Pablo andaba en el parabrisas es la placa que tiene el número de diputado que es él. Eso es lo que distingue de que en el carro va un diputado de la República, pero no es que es un carro oficial de la Asamblea, era el carro de la esposa de él. No sabemos tampoco si andaba manejando, aunque andaba con un asesor, así que supondríamos, dándole el beneficio de la duda, de que él no estaba manejando. Y ya esta semana emitió unas disculpas públicas por por ese comportamiento público, por ese comportamiento indebido, digamos, en lo que él sale haciendo. En todo caso, ya Dulio Sánchez, que es el director, entiendo, de Central Noticias, publicó un video en sus redes sociales diciendo de que el diputado debería renunciar. Vamos a ver, porque ya salió la segunda parte del reportaje. Entiendo que la tercera sale hoy o mañana. Y hasta ahora lo que se ha visto es que Como vínculos de diputaciones con la presa. que específicamente don José Pablo, que se reunió con entiendo que es el director de algo de Huawei para Centroamérica en esa fiesta. Giovanna Obando, de Liberal Progresista, doña Cintia Córdoba, también de Liberal Progresista, aunque al parecer ella no estaba. Como que lo sacaron en el segundo día, además, entonces. Sí, o sea, ella estaba en el condominio, pero al parecer no eran en esas reuniones, entonces hay algo Sí, raro. que le destacaron que llegó un día y salió al siguiente. Ajá. Y Francisco Nicolás, correcto. Francisco Nicolás mandó una respuesta escrita diciendo: no voy a hablar de temas de mis relaciones personales privadas con los medios de la prensa. Eso no me parece que es una respuesta muy acorde para alguien que se jacta de hacer un control político muy fuerte, y que, por ejemplo, con el tema de la fiesta que hizo el gabinete, no recuerdo si el presidente estuvo, yo creo que sí estuvo. La fiesta que hizo el gabinete, el gobierno, en la finca de Alan Pacheco Den, que estuvieron pidiendo facturas y todo eso, ¿verdad? Entonces, para eso sí son buenos, pero para la otra no. Entonces, las cosas no pueden ser así. Sí, totalmente. Hay un dicho que dice que la esposa de no sé quién debe no solo serlo, sino también parecerlo. Algo así de. Sí, claro, incongruencia total. Correcto.
Pero sí, Nueva República no tuvo 2 semanas muy buenas y más bien deben estar agradeciendo que van para el receso. Ya se fue para el receso, exactamente, sí. Sí, entonces, Lucho, pasemos a lo de la oposición al areteo de ganado. Entonces, que el gobierno presentó un proyecto de ley para endurecer controles antilavado a este sector. Esto pasó el lunes y trata más que todo de establecer una serie de obligaciones regulatorias para las subastas de compra y venta de ganado en pie, similares a las que ya se aplican en otros sectores económicos. Correcto. Acá hay que traer algo de contexto a colación y es la gira que había hecho el presidente en la zona norte. Recordarán aquel video que se viralizó donde un grupo de ganaderos le están explicando al presidente su disconformidad con la orden de colocarle aretes al ganado. Y entonces uno de ellos les dice, vamos a ver, hay un 85% de pequeños y medianos ganaderos que no vamos a aguantar porque no podemos y vamos a la desobediencia. Ante lo que Chávez le respondió, entonces, ¿sabe qué? En la desobediencia nos vemos en la calle. A mí no me amenace. Ese video se viralizó. Después de eso, y absolutamente a modo de represalia, el presidente, porque así lo mismo, digamos, lo dio a entender en la conferencia de prensa siguiente a ese incidente, dijo, bueno, nos sentamos, el ministro de Hacienda, el ministro de Ganadería, el director del ICD, del Instituto Costarricense sobre Drogas, a ver qué es lo que pasa en este sector. Y bueno, nos descubrimos o encontramos que el sector ganadero es un sector al que el crimen organizado le gusta como fuente para lavar dinero. Claro. Más una serie de inconsistencias que, por ejemplo, comentaba Don Nogui de que se estima que en el país se hacen subastas por 39,000 cabezas de ganado, pero para efectos tributarios solo se consignan subastas como si solo se hubieran subastado 760 cabezas de ganado. Todo lo que da a entender de que hay un tema ahí de evasión fiscal y tributaria y todo esto. Sumado a que este sector, como no está, digamos, no tiene esas regulaciones que sí tienen otros sectores económicos, por ejemplo, usted puede ir a comprar 100 cabezas de ganado en efectivo y nadie le va a preguntar en el banco de dónde sacó la plata porque usted nada más dice soy ganadero, eso según lo que dice el presidente, y ya le recibe la plata. Entonces, que es un sector al que es muy apetecido por el crimen organizado para hacer lavado de dinero. Entonces, la propuesta del Ejecutivo es aplicarle una serie de medidas que ya tienen otros sectores económicos, como bien dijiste. Por ejemplo, el tema de la identificación y diligencia de clientes. Eso es el famoso conozca a su cliente, ¿verdad? ¿Quién es usted? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué tiene tanta plata? Tienen que conservar registros detallados de las transacciones que hagan, reportar operaciones sospechosas, tienen que implementar medidas específicas para operaciones comerciales con países señalados como de alto riesgo. Tienen que cumplir todas las indicaciones que le dé el ICD, cualquier orden que el ICD les tiene que dar. Tienen que registrarse ante la SUGEF, van a ser regulados por la SUGEF, y si no se registran, todas las demás instituciones que están reguladas por cualquier superintendencia, entiéndase, SUGEF, SUPEN, ¿cuál otras son? Son 3, SUGEF, SUPEN, pensiones financieras, y me falta una. Bueno, todas las superintendencias, en realidad creo que son 4. Todas las superintendencias, cualquier institución o sector que esté relacionado, que esté supervisado por alguna de esas 4 superintendencias, no va a poder tener negocios con esa persona que no se haya registrado ante la SUGEF. Entonces, ahí vemos cómo reacciona el presidente de la República cuando algún sector decide decirle que no a alguna de sus propuestas. De hecho, esta misma semana, en esa misma conferencia, el ministro de Agricultura estaba diciendo, bueno, recordemos, tenemos previsto hacer ese areteo del ganado en N cantidad de meses, Sí, prorrogables por la misma cantidad de tiempo, y el presidente le dijo, no, prórroga. no me va a prorrogar nada, lo cumplen en el plazo que está y punto. Así que ya sabemos quién va a ser el próximo ministro destituido cuando no logren aretear que el más de 1 millón de cabezas de ganado que hay en el país. Sí, que esa conferencia de Chávez estuvo pesadilla. Fue muy Hasta tensa y temprano. se veía súper molesto. O sea, ya él de por sí tiene un carácter súper tóxico, ¿verdad? Pero en esa conferencia estaba aún peor. Peor, sí. Ese día salieron trasquilados el ministro de Ambiente, el ministro de Agricultura, el periodista Danilo Chávez de La Reacción. Cierto. Fue terrible. Sí, fatal, de verdad. Pero sí, con eso tenemos ya eso. Ese proyecto, para los que lo quieran revisar, se transmite en el expediente 24746 y también incorpora en esa misma modalidad
a las agencias vendedoras de vehículos. Les van a aplicar las mismas regulaciones. Ok, perfecto. Entonces sigamos con el tercer tema, que es que el miércoles, bueno, son varios nombramientos, pero para empezar con el del miércoles, que la Asamblea ratificó a Juan Andrés Robalino Herrera como nuevo directivo del Banco Central. Esto en un tiempo récord, porque bueno, la Asamblea se va ya se va de vacaciones. Entonces sí, Robalino Herrera, bueno, ecuatoriano de nacimiento y costarricense por naturalización. Ha sido profesor de la Universidad de Costa Rica, cuenta con un doctorado en Economía en la Universidad de Columbia y ha fungido como director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, así como autor de diferentes investigaciones. Recibió una votación unánime favorable de parte de los diputados de la Comisión de Nombramientos. Correcto, lo mismo ocurrió con el nombrado por el Ejecutivo para Arecep, don Manuel Antonio Ureña Castro. Él también fue ratificado por unanimidad y en tiempo bastante rápido, pues de nuevo por el asunto del receso. Y lo que ocurre es que estos nombramientos tienen por ley, la Asamblea tiene un plazo de 30 días para objetarlos. Si no ocurre durante ese plazo, el nombramiento queda firme. Y esto nos hace traer a colación algo que ocurrió ayer jueves, y fue que el Ejecutivo, después de que la Asamblea Legislativa se fue de receso, le mandó al Congreso un nuevo nombramiento, y fue el de Yanina Córdoba Corrales en la Junta Directiva de la Comisión para Promover la Competencia Coprocom. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Los diputados regresan hasta el 6 de enero. Tienen 3 semanas de vacaciones. Entonces, si mandan el nombramiento el 12 de diciembre, quiere decir que los diputados tienen hasta el 12 de enero para objetar o ratificar el nombramiento de doña Yanina. En matemáticas, o sea, en circunstancias reales, en realidad son apenas 4 días hábiles, del 6 al 9 de enero, para que la Comisión de Nombramientos apruebe una metodología, para que la convoquen a entrevista, para que ellos hagan la calificación, para que recomienden la ratificación o no al plenario. Y ese informe, los informes de comisiones tardan 5 días en llegar al plenario desde que son emitidos. Entonces, imagínate, ya ni siquiera ya hay tiempo. Sí, ya no. Entonces, me imagino que van a tener que correr no sé, el segundo día que regresen, el 7 de enero, convocarla a ella a entrevista a la Comisión de Nombramientos de una vez, y lo que van a tener que hacer es votar en el plenario. O sea, yo creo que Rodrigo va a tener que emitir una resolución diciendo, bueno, para que la Asamblea tenga el derecho de pronunciarse si está a favor o en contra, vamos a conocer este tema de inmediato, pero sin que la Comisión de Nombramientos pueda hacer el informe. Ahora bien, esto no creo que sea lo mejor para doña Yanina, que en todo caso se ve que tiene un buen currículum para el puesto. De hecho, ella ya había trabajado en la Coprocom, en 2 unidades, en la unidad de concentraciones y en la unidad de investigaciones de Coprocom. Es la directora actual de Investigaciones Económicas y Estudios de Mercado del MEIC. Yo creo que esta movida no le hace ningún favor a ella, ¿verdad? Más bien va a levantar suspicacias porque el Ejecutivo quiso apurar esto durante vacaciones para que no lo bloqueáramos, ¿verdad? Entonces esto va a generar sospechas y no sería nada raro que la oposición, a modo de represalia, pues decida rechazar el nombramiento ante la ausencia de tiempo de hacer un análisis integral, ¿verdad? Del currículum de ella. Porque recordemos que la Comisión de Nombramientos, por más defectos que tenga, pues revisa tu situación tributaria, si militas en algún partido político, en qué sociedades tienes participación, ¿verdad? Revisa requisitos formales que en teoría el Consejo de Gobierno ya lo revisó, pero bueno, la Asamblea a veces se ha encontrado con cada cosa que esa revisión nunca está de más. Claro, sí, totalmente. Y doña Alejandra Larios, que es la presidenta de la Comisión de Nombramientos, en el video denunciando esta situación que mandó ayer, decía que ya la Asamblea Legislativa había aprobado un proyecto de ley para que cuando ocurran estas cosas, que el Ejecutivo hace nombramientos en recesos, si la Asamblea está en receso, el plazo se suspende. Ese es el expediente 23.710. Que fue aprobado, ¿no? Fue aprobado en segundo debate desde el 15 de octubre y por unanimidad. Y no lo ha firmado. No sabemos si no ha sido firmado, pero al menos no ha sido publicado en la Gaceta. No había sido publicado el día de ayer. Ayer mandaron un alcance extraordinario a las 7 de la noche. Hoy no veo leyes publicadas en la Gaceta, ni ningún alcance al mediodía que estamos grabando. Así que al menos hoy esa ley no está publicada y por ende el plazo sigue corriendo. Ok. Sí, no. Sigamos con la siguiente sección, que es proyectos aprobados. Lucho. ¿Qué se aprobó durante esta semana que podamos destacar? Bueno, se aprobó en primer debate la ley para promover la educación financiera en Costa Rica el lunes. Ajá. Y sobre esta, ¿qué nos puedes decir, Lucho? En realidad es un proyecto muy, muy
muy simple, es una ley marco, digamos. De hecho, hubo un bloqueo de este proyecto por parte del diputado Jason Valverde de Liberación Nacional, quien le metió una serie de mociones, algunas útiles, la mayoría no, diciendo que esto debería ser un tema de política pública del Estado como tal y no, digamos, un tema generalísimo que debería instaurarse a nivel de una ley. En resumen, lo que dice es que el Estado tiene que procurar la enseñanza, la educación financiera a toda su población. Se le pide al Consejo Superior de Educación que incorpore este tipo de educación en el currículum del sistema educativo, pero en todo caso a mí me parece que ya se había aprobado un proyecto similar de doña Mayavita Monge del periodo pasado, que más o menos incluía lo mismo, a riesgo de equivocarme. Y yo hasta la fecha no veo que en los centros educativos estén enseñando educación financiera, si alguien me corrige. Sí, que yo En los sepa, públicos, que yo sepa, no, eso no está en el currículum del MEP. del MEP. En realidad, sí, este proyecto también establece la formación del Consejo Consultivo de Educación Financiera bajo la coordinación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que es el MEIC en realidad. Y sí lo pone como una declaratoria de interés público prioritario de la educación financiera, perdón, en los ámbitos público y privado. Crea algo que se llama el COSEF, Sí. que se va a ser el Consejo Consultivo de Educación Financiera a cargo del MEP, el Ministerio de Educación Pública. Entonces, sí, es un proyecto muy simple, es el expediente 23568 y fue propuesto por doña Olga Morera de Nueva República y el resto de sus compañeros de fracción. Sí, ¿Qué otro tenemos por ahí? en realidad de esta semana tenemos Hubo agenda muy floja en realidad estas últimas 2 semanas. De hecho, ya, digamos, este año, en lo que va de estas extraordinarias, según el cálculo que hice ayer, que me lo preguntó una asesora, solo se han aprobado 13 proyectos de ley en segundo debate, incluido el presupuesto, o sea, Sí. un proyecto que en todo caso es obligatorio, que en todo caso la misma cantidad que se aprobó todo el periodo de sesiones extraordinarias del primero de este año, que va de mayo, junio, julio. Entonces, digamos, lo que pasó fue que el Ejecutivo esta vez sí convocó más, pero la mayoría de proyectos está en trámite de comisión y algunos ya han sido rechazados. Sí, en realidad no, tenemos nada más de primer debate, algunos son como aprobaciones de convenio, autorizaciones de propiedades y así. Proyecto Chayote, Sí. como les decimos. Entonces, no, pasemos a la otra que es pregúntele a Lucho. Vamos con la primera pregunta que viene de hace 2 semanas. Es de Cindy Monge. Quisiera saber qué implicaciones inmediatas tiene la ley en cuanto a facilitar la vacunación de hombres. Tengo un hijo de 15 años y me gustaría mucho poder vacunarlo. Por fuera, las vacunas son bastante caras. Sí, recordemos en todo caso que ya la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que es la única que puede tomar decisiones en temas de vacunación en este país, recordemos lo que intentó hacer Rodrigo Chávez a inicio de gobierno, ya había dispuesto a incluir a los varones, creo que eran menores de 15 o de 12 años, en el esquema de vacunación obligatoria contra el papiloma humano, la vacuna del VPH. Este proyecto lo que hace es declarar el 26 de marzo como el Día Nacional contra el Cáncer de Cervix. Le pide al Ministerio de Salud y la Caja, les otorga funciones específicas para fomentar la vacuna contra el virus del papiloma en niños y adolescentes. Actualmente solo los niños de 10 años pueden recibir la vacuna, pero con esta legislación se sube, entiendo que es a los 15 años, ya lo voy a verificar. Pero sí, recordemos, o sea, en esto la Asamblea Legislativa no puede emitir una ley diciendo es obligatorio vacunarse con esta específica. La Ley General de Salud dice que hay que vacunarse obligatoriamente con las vacunas que decía la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Entonces habrá que ver qué decisión toman respecto a la edad. En todo caso, ya he visto recursos de amparo. Ya ha habido madres, se han presentado recursos de amparo en la sala pidiendo que la Caja les ponga la vacuna a sus niños varones menores. Y la sala los ha declarado con lugar porque la sala ha reconocido el efecto positivo pues, que tiene la vacuna en la prevención de estos tipos de cáncer. Entonces habrá que ver qué decisión toma la vacunación. Déjame ver si lo encuentro por acá. Sí, dice acá que es proporcionar, no, este es el tamizaje gratuito. Bueno, en todo caso es un dato relevante. La Caja ahora tiene la obligación de proporcionar de manera gratuita la prueba de tamizaje primario del cáncer de cervix en la población de mujeres de 20 años en adelante, sin importar su estado de aseguramiento, y gestionar el cobro al Estado por el tamizaje de las mujeres no aseguradas
estará por acá, no sale como varones. De igual forma, en el episodio anterior también Lo hablamos comentamos. sobre esta ley de cáncer de cervix. Pero sí, entonces, en todo caso, mientras esto se reglamenta, primero, ¿no? que nada, mientras se firma, se publica en la Gaceta y la Comisión Nacional de Vacunación toma la decisión, yo creo que es más rápido para usted que meta un recurso de amparo. Que la pida la caja, ¿verdad? Porque obviamente tiene que ir a pedir la caja, que la caja se la niegue y con eso ya va a la Sala Constitucional. Claro, claro, sí. Bien con esta, vamos con la de Iván Herrera. ¿Existen iniciativas de acuicultura en Costa Rica? ¿Qué tan factible es dirigir proyectos país de granjas de camarón, pargo y tilapia? Pues sí, sí hay acuicultura en Costa Rica. En todo caso, recordemos que la Asamblea Legislativa anterior nos intentó meter un gol porque había un proyecto muy llamativo que se llamaba Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón, que era la ley de reactivación de la pesca arrastre que don Carlos Alvarado vetó y que no logró ser resellada. Ese proyecto más o menos hablaba de esos temas de acuicultura, pero sí hay proyectos actualmente en acuicultura, según el sitio web del Incopesca. Dice que, por ejemplo, la acuicultura en Costa Rica está casi totalmente dominada por la acuicultura tipo continental de agua dulce, con énfasis en el cultivo de peces, específicamente tilapia y trucha, con grandes producciones de tilapia destinadas a mercados internacionales en filete fresco. La producción de trucha es muy modesta y está totalmente destinada al mercado interno. También se cultiva langostino o el gigante de Malasia a escala muy pequeña. En el Golfo de Nicoya, el Pacífico Central y Sur, hay granjas de cultivo de camarón blanco. Y en maricultura se trabaja en el fomento de cultivo en jaulas del pargo mancha y el cultivo en línea de la ostra japonesa, con proyectos comerciales ubicados en el Golfo de Nicoya. Ahora bien, como que haya una ley específica que fomenta la acuicultura como tal, no. En todo caso, eso sería un resorte del Ministerio de... No, bueno, me parece que sería un tema compartido entre el Ministerio de Agricultura e Incopesca. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es de Spectacurt. Dice, lo de dar a crucitas en subasta no necesariamente es algo malo. Según él, si usan un modelo como el propuesto por Paul Milgrom y Robert Wilson. Robert Wilson, sí dejaría más dinero que cualquier otro modelo. ¿Saben si es el caso de que se está implantando así el proyecto de subasta? Sé que es una pregunta muy técnica, pero no todas las subastas son iguales. Sí, es una pregunta bastante técnica y lo que estuve revisando es que en realidad eso explica... ellos recibieron ese premio, digamos, como por la investigación del fenómeno de la gente que participa en las subastas. Y es que la gente suele procurar evitar el síndrome del ganador, que es una persona que subastó por demasiado alto por algo que no vale ese precio. Entonces termina perdiendo. Pero al parecer sí hay algún modelo ahí involucrado que, por ejemplo, se ha usado en Estados Unidos para subastas del espectro radioeléctrico, ahora que nosotros vamos a tener subastas de frecuencias acá en Costa Rica. No dice el proyecto de ley que se esté usando el modelo de ellos en específico. Lo único que habla el proyecto de ley es de subasta diferida, creo que es una subasta en la que se realiza, digamos, en múltiples lugares al mismo tiempo. Entiéndase que la gente interesada puede subastar en distintos lugares que se van a habilitar, tanto físicos como en línea, para presentar sus ofertas. En todo caso, ese proyecto ejecutivo, recordemos que lo que pretende es darle al presidente de la República y a sus ministros la decisión de a cuál de los oferentes de la subasta se deja la concesión. Me parece que hay un problema, digamos, que no habría posible como implementar ese sistema que pregunta este oyente, porque ese sistema que de estos dos personas que ganaron el Premio Nobel de Economía en el 2020 parte del hecho de que se tiene una certeza de lo que hay y de lo que se va a subastar, y en este momento en Crucitas no tenemos certeza. Claro. Hay estimaciones de cuánto puede ser el oro que hay ahí, pero por ejemplo no sabemos cuánto se ha robado, cuánto se ha perdido y cuánto queda. Entonces, digamos, creo que ese factor no lo haría posible hacerlo de ese modo. Sí, muchísimo. Porque en todo caso lo que pretende el proyecto es que se haga una subasta y el que gane va a ir a meterse a hacer las tareas de exploración. Y hasta ese momento, ok, bueno, encontré tanto, ahora lo voy a sacar. Pero hoy por hoy no se sabe cuánto oro hay ahí guardado. Sí, claro, no. Bastante complicado entonces. La pregunta siguiente es de Roberto Sánchez. Con respecto a la crisis de los especialistas, ¿de verdad nadie notó el error que traería usar el salario global como punto de partida en lugar de un límite? Sí, hubo varios diputados que alertaron de esto en el trámite. Recordemos que esta ley es del periodo pasado. Se alegó, este proyecto tuvo 4 consultas de constitucionalidad en la sala,
Una era de la Corte, una era del PAC y del Frente Amplio, si no mal recuerdo, o de Liberación. Una era del PAC, de algunos diputados del PAC. Pero no fueron admitidas. Entonces la sala solo respondió sobre 2. Y sobre las 2 que sí respondió, el transitorio en teoría problemático de la ley, el problema de esa situación que está ocurriendo hoy, de que la gente nueva entra con un salario más alto que la gente que ya estaba trabajando, Claro. que ya tenía años de estar ahí. Es un transitorio de la ley de empleo público que, según una nota que yo había hecho explicando lo que la sala había encontrado inconstitucional en ese proyecto de ley, que es el transitorio 11, la sala por mayoría dijo que ese transitorio no era inconstitucional. Quedó una votación de 5-2, salvando el voto de las magistradas Nancy Hernández López y Ana Mari. 3, perdón, quedó 4-3, o sea que ya doña Nancy no está, Ana Mari sí está, y la otra es de apellidos Picado Brenes. Lo declararon inconstitucional por violación al derecho de igualdad salarial. Pero sí se alegó, así lo aprobó la Asamblea Legislativa, y así estamos viendo los problemas que trae ahora, ¿verdad? De hecho, ya hasta un diputado oficialista esta semana se salió del canasto y dijo: yo voy a pedir al Ejecutivo que convoque el proyecto para que los especialistas se pasen al salario global de una vez. Lo que pasa es que hoy hay una serie de reglas en ese transitorio que, por ejemplo, dice: quienes hoy tienen un salario compuesto, que es el salario base más pluses, menor al que les corresponde por salario global, se pasan a salario global. Y quienes tienen un salario compuesto mayor al que les toque por salario global más... los que hoy tienen un salario compuesto mayor al del salario global, se queda congelado el salario. O sea, van a seguir subiendo, les van a seguir subiendo por anualidad y todo ese tipo de temas y el costo de la vida. El problema es que los aumentos por costo de la vida están bloqueados por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la 9635. Entonces, el salario global sigue siendo alto y lo que en teoría lo compensaría no está ocurriendo porque está bloqueado por la regla fiscal. Entonces sí, esas son 2 leyes medio problemáticas, pero sí se alertó. Yo recuerdo que, por ejemplo, doña Paola Vega fue muy vocal en ese tipo de temas, nos advirtió múltiples de veces, pero sí se aprobó y hoy estamos pagando las consecuencias por ello. Totalmente, sí. Es un tema muy complejo. Vamos con la pregunta de Víctor. En caso de que un ejecutivo logre supermayoría en la Asamblea Legislativa y convoquen una constituyente, ¿qué herramientas legales tenemos para rechazarla? Esta es una pregunta, digamos, un poco problemática, porque primero que nada las constituyentes se definen sus propias reglas, ¿verdad? En todo caso, habría que ver qué es lo que aprueba la Asamblea Legislativa. Porque, por ejemplo, la Constitución del 40, si me equivoco me corregís, no se sometió a votación de la gente. No se sometió. No fue como en Chile, que Chile hizo una constituyente reciente y la gente fue a votar y la Y la rechazó. retaron. Exacto, nosotros no tuvimos esa opción. Entonces, habría que ver cómo lo define la Asamblea en la ley que convoque la Asamblea Constituyente. También hay que entender que la constituyente del 48 fue del marco de una guerra civil y toda la cosa, ¿verdad? Era un estado diferente, pero sí, esas reglas tendrían que definirse en la ley que haga la convocatoria de la Asamblea Constituyente, que es una ley que solo tiene que votarse, entiendo, una vez y no requiere la firma del Poder Ejecutivo. Pero recordemos que como eso ocupa 38 votos y porque en nuestro sistema electoral no hay lo que existe en otros países, que es que el ganador se lleva todo, es muy poco probable que un partido político llegue a alcanzar la mayoría calificada que se necesita para convocar una constituyente. Y el escenario sería en realidad que haya un fraccionamiento de los chavistas y que saquen una cantidad de votos, digamos, considerable con partidos distintos que sí logren reunirlos. Claro. La penúltima consulta es de Dani. ¿Existe alguna iniciativa de ley para regular el tema de alianzas público-privadas? Sí, hay 2. En realidad yo creí que ya había uno que se había aprobado y resulta que no, según lo que estaba revisando. Uno es el más avanzado que quedó el periodo pasado, es el expediente 21.420 que está en nuestra plataforma delfino.cr, hora inclinada asamblea, lo pueden buscar o nada más ponen el número de proyecto. Este es un tip para los que le buscan, ponen el número de expediente 21420 en Google más delfino y les va a salir el link a nuestra plataforma que ahí está. Ese es el expediente 21.420, se llamaba Ley Nacional para el Desarrollo, Fomento y Gestión de las Alianzas Público-Privadas. Era un proyecto de la Fracción de Liberación Nacional,
el Republicano Social Cristiano, Integración Nacional y algunos diputados del PUSC y de Restauración Nacional. Ya fue dictaminado, tiene el primer día de mociones 137 quemado y no se ha movido desde entonces. La actual Asamblea Legislativa le aprobó una moción de prórroga del plazo cuatrienal en mayo del 23, o sea, el proyecto está vivo por 4 años más, pero no se ha entrado a discutir. Y el otro proyecto es uno más reciente, que es del PLP, del PUSC, de Nueva República, del oficialismo y de la unidad, hay bastantes firmas. Se llama Ley Marco de las Asociaciones Público-Privadas, expediente 24.009, y ya fue dictaminado unánimemente y afirmativo en la Comisión de Infraestructura. Entonces nada más falta que entre agenda de plenario para que se conozca. Ok, listo. Y la última pregunta es de Esteban Noguera. ¿Pueden explicar el proceso de generación de una ley? Ojalá en una nota escrita. Complicado porque hay muchas aristas, pero digamos, voy a comentar a grandes rasgos el trámite ordinario de un proyecto de ley que no se dispensa de trámite ni nada de esto, ¿verdad? Se presenta el proyecto en la Secretaría del Directorio, se le asigna un número de expediente, se informa de ese proyecto al presidente de la Asamblea Legislativa, quien le asigna una comisión legislativa, se manda a publicar a la Gaceta para avisar de que se publicó el proyecto nuevo, el proyecto entra a la agenda de la comisión, una vez entrado la comisión tiene 80 días, 60 días hábiles para dictaminarlo, prorrogables por una misma cantidad de tiempo, que es el artículo 80. La comisión vota el proyecto por el fondo. Si es unánime afirmativo, llega un dictamen unánime afirmativo al plenario. Si es por mayoría, llega un dictamen mayoría afirmativo. Si es mayoría negativo, es un dictamen mayoría negativo. Si es unánime negativo, se archiva en el momento, se desecha. Si queda empate 2 veces, se archiva por completo. Y la agenda del plenario se ordena por, primero se conocen los proyectos dictaminados unánimes afirmativos, luego los dictaminados mayoritariamente afirmativos, luego los minoritariamente afirmativos y por último los minoritarios negativos que no tienen un dictamen de mayoría, un dictamen positivo que le contrarreste. Salido el proyecto de comisión con ese dictamen, hay 2 oportunidades que son los que se llaman los días de mociones 137, que es el artículo 137 del reglamento, donde todos los diputados tienen la posibilidad de presentarle mociones al proyecto de ley. Entonces el proyecto llega con el informe del plenario, ya la comisión lo terminó, digamos, y el presidente lo dice, ok, se abre el primer plazo de recepción de mociones de fondo vía artículo 137. ¿Alguien quiere presentar mociones de fondo vía artículo 137? Si se presentan, el proyecto vuelve a la comisión, se conocen las mociones, se votan las mociones, la comisión le informa al plenario cuántas mociones se aprobaron y se rechazaron. Si se rechazaron todas, todo bien. Si se hicieron cambios, pues se actualiza el texto conforme lo que se haya aprobado. Entra el proyecto de nuevo en la agenda del plenario, el presidente le dice, ya bajó el primer informe de esas mociones, alguien va a presentar nuevas mociones y se presentan, mismo proceso. Si no, inicia la discusión en el trámite de primer debate, donde cada diputado o diputada tiene 20 minutos para hablar por el fondo. Terminado el debate, se somete a votación. Si se aprueba, se le fija la fecha para el segundo debate. Mismo procedimiento, solo que ahí pueden hablar 10 minutos. Si se aprueba, se le asigna el número de decreto legislativo, se manda a Casa Presidencial, donde se firma o se veta. Y Casa Presidencial y el ministerio correspondiente son los que se encargan de firmar el proyecto, de mandar a publicar el proyecto a la Gaceta. ¿Sí? Sí, un buen resumen. Y eso, de nuevo, que es el trámite ordinario, ¿verdad? Porque están las dispensas de trámite, que es el que se salta el trámite de la comisión, están las vías abreviadas, los trámites rápidos, etcétera, etcétera, y un montón. Pero sí, ese es el trámite ordinario. Y creo que ya hay una nota, debe haber alguna nota, o en todo caso yo creo que alguna vez había ideado un mapa conceptual, digamos, como de rutas de qué pasa, o sea, de aquí pasa acá y qué pasa si y todo eso brinca, ¿verdad? Sería bueno volver a hacerlo para que esté por ahí y en todo caso republicar esa nota si es que ya está hecha. Muchas gracias, Esteban, por esa pregunta. Totalmente, ¿no? Y gracias a Lucho por contestarla. Vamos entonces con otra sección que ya sería la última antes de pasar a Diputado del Año, que es propuestas para esta semana. En realidad, Lucho, yo creo que la que más ha destacado, porque no ha habido más del gobierno, sería que el jueves, o sea, ayer, la fracción legislativa del PLP Liberal Progresista presentó un proyecto de ley que pretende evitar el cobro del impuesto al valor agregado al IVA a las transacciones Simpe Móvil. Recordemos que don Novia Costa anunció que Hacienda pretende instaurar un modelo de retención del IVA en las transacciones de Simpe
en teoría solo para transacciones comerciales. Sin embargo, el PLP dio un dato que es importante en esta discusión y es que la mayoría de los trabajadores independientes, la mayoría de los trabajadores independientes opera bajo su propio nombre, no bajo el nombre de una personería jurídica, por lo que para Hacienda sería muy difícil distinguir entre, ok, esa transferencia que estoy la estoy recibiendo no porque por mi actividad profesional, por ejemplo, una pulpería, o porque me está dando plata a mi hijo, ¿verdad? Claro. Es muy difícil. Entonces, en todo caso, no le veo futuro a este proyecto porque, seamos honestos, sí tiene que haber Simpe Móvil se presta para evasión fiscal y seamos honestos, nosotros cuando vamos a un comercio y nos cobran por Simpe, mentira que nos hacen un descuento en el impuesto. Nos cobran el impuesto, pero ellos no lo están declarando Hacienda y eso francamente no es correcto. Sí, total. Entonces, habrá que ver cómo Hacienda lo operativiza y en todo caso no me parece que sea un proyecto positivo por parte del PLP porque es un tema de evasión fiscal que está ocurriendo hoy, ¿verdad? De evasión y elusión. No, eso no es elusión porque toda la gente que está obligada a declarar el IVA. Es un tema de evasión fiscal y hay que atacarlo. Son cantidades astronómicas de dinero las que se mueven todos los años por Simpe. Pero bueno, como todos los temas tributarios son impopulares, así que esto es impopular para efectos de la popularidad del gobierno. Claro. ¿Alguna otra propuesta, Lucho? Solo es. No, en realidad han estado muy calmaditos, ya por hecho se fueron de vacaciones. Entonces, yo creo que ese es el único proyecto relevante. Don Manuel Morales presentó uno para prohibir la minería marina. Sí, la semana pasada. Sí, la semana pasada. Ahí lo estuve viendo. Y justamente hablando de Manuel Morales. Pasamos a diputado del año. Tensa discusión, tienes el chat de la redacción definiendo esto. A ver, no ha sido el mejor año para la Asamblea Legislativa en términos generales, ¿verdad? O sea, yo creo que ¿verdad? Ha sido un año de nuevo de mucho enfrentamiento con el Poder Ejecutivo. No salen, digamos, los proyectos sustanciales que urgen. Salen cosas que pueden considerarse importantes, pero la mayoría son chayotes, pero nada, digamos, que aborde los grandes problemas nacionales. Este año se sacó mucho de la agenda de seguridad, pero de nuevo, las leyes no son mágicas, ¿verdad? Esto va a tardar tiempo en surtir efecto. Es un año que se puede caracterizar de control político, de enfrentamiento. No hay mayores destaques, digamos. No, en realidad nos costó pensar quién era el diputado del año. Pusimos dos opciones, nos agarramos del pelo en el chat de la redacción. May va a estar inconforme con esta designación, pero bueno. Un saludo a May allá en las Europas o en Canadá, ya no sé dónde carajo estaba vacacionando. En Europa, sí. Pero bueno, decidimos. Unánime. No, de forma no unánime. Pero bueno, así son las democracias. Que por su, digamos, rol disidente e independiente en los temas más que todo ambientales, en temas de minería, de explotación de petróleo, que son cosas en las que el Ejecutivo está de acuerdo y que él no. Debemos destacar este año a don Manuel Morales, que obviamente no es que haya sido el diputado perfecto. Don Manuel, como bien decía May, suele proteger o defender muchas de las cosas negativas que suele hacer el Ejecutivo. Claro. Pero me parece a mí que por lo general siempre solemos destacar a los diputados que suelen apartarse de las líneas partidarias o en este caso de la línea de gobierno en temas importantes, y don Manuel lo ha hecho en temas ambientales, que es un tema muy importante para el país, para la imagen del país a nivel internacional. Tal vez como punto negativo también sumarle que se rindió con el proyecto del cannabis recreativo, pero eso es cierto que ya la Sala Constitucional definitivamente lo mató, ¿verdad? Entonces no es algo que él pueda seguir impulsando francamente. Pero sí, en realidad por ese tema, por oponerse a la explotación de petróleo, de gas, por oponerse a la minería a cielo abierto y ahora por oponerse a la minería en el lecho marino, don Manuel Morales se merece la distinción de este año de Delfino.cr. Mención honorífica a petición de May. Ariel Robles. Para Ariel Robles, porque si bien puede considerarse que Ariel es un diputado muy divisivo y conflictivo que le encanta estar peleando con doña Pilar todos los días y que a veces actúa como un troll de las redes sociales, lo cierto es que hizo un muy buen control político durante este año con el tema de Gandoca Manzanillo, ¿verdad? Que ya
casi que ha quedado en segundo plano Sí. por todas las demás cosas que han estado ocurriendo en el país. Sin embargo, ese tema todavía está ahí. Y don Ariel fue muy incisivo con eso. Pero sí. O sea, no es el diputado del año porque yo abiertamente lo digo, don Ariel. Y no solo Ariel, muchos en el Frente Amplio se comportan como troles de redes sociales, ¿verdad? Por más que tengan muy buenos proyectos de ley, que son inviables políticamente, pero que son utópicos, uno diría, si esto en un país perfecto, este proyecto debería ser ley, Avanzaría. ¿verdad? Y yo no puedo estar de acuerdo con eso, pero bueno, no solo de control político Sí, totalmente. vive el país, pero Y menos la asamblea. exactamente. Entonces, mención honorífica para don Ariel, el título de este año es para don Manuel Morales y creo que con eso estamos. Con eso estamos, sí, Lucho. Esperamos que Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio, Sam. con todo. Gracias a Luigi por la producción de este podcast en video desde que lo instalamos en esa modalidad. Saludo a Maya en las Europas, saludo a todos los diputados y a sus asesores, que son en realidad con los que más nosotros tenemos contacto. Muchas gracias por apoyarnos en todo lo que hacemos y todo lo que hicimos durante este año. Luego haremos un resumen en Twitter de qué estadísticas tenemos a nivel de asistencia, de proyectos aprobados, de leyes. Y a mí me gusta siempre hacer un resumen de qué logramos de meter en el proyecto de asamblea de nosotros, ¿verdad? Cuántos proyectos de ley metimos, cuántas votaciones registramos, porque es un proyecto titánico que solo hacemos 2 personas, ¿verdad? Y que muchas veces es mucho más completo y mejor que, francamente, el que tiene la Asamblea Legislativa. Total. Estamos pensando en instaurar nuevas funciones. De hecho, o sea, cada vez que alguien llega y nos pregunta, ¿ustedes tienen alguna forma de obtener esta información? ¿Cómo la obtengo? Entonces nosotros llegamos y pensamos, nosotros deberíamos tenerla, o sea, la tenemos, pero no la tenemos desplegada de esa forma. Estamos recibiendo esas observaciones y estamos hablando con nuestros muchachos de IT, a quienes también les agradecemos que siempre nos han apoyado con eso, para implementar eso nuevo. Entonces, más bien, si tienen sugerencias de qué cosas nuevas que querrían ver en la plataforma para sacarle más provecho, bienvenidas sean a enviarlas al correo de may@elviro.cr o al mío, luis@elviro.cr. Y eso sería todo por este año. Muchísimas gracias. Sí, esperamos que todos y todas tengan unas lindas fiestas y nos vemos Nos hasta el vemos otro año. el otro año. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.